Bueno, lo que se hará hoy entonces es la aplicación del método de residuos ponderados a problemas de transferencia de calor unidimensional. El método de residuos ponderados también se puede aplicar no solo a este tipo de ecuación, como la ecuación de calor, sino también a otro tipo de ecuaciones, como la de ecuación de difusión, ecuación de ondas y a todo tipo de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, es útil no solo en transferencia de calor, sino también en mecánica de sólidos, en flujo de fluidos, en ondas y en problemas también de transferencia de masa. Entonces, no es únicamente una aplicación. Con ustedes trabajaré un problema y con el grupo de la tarde otro problema. Entonces, la idea es subir ambos videos para que tengan pues los dos ejercicios. Y con esto cerramos el tema 2, que es el método de residuos ponderados. Bien. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Y a quitar mi cámara también. Ok, entonces el problema a solucionar, creo que lo cerré, es el siguiente. Bueno, mientras yo voy abriendo el archivo, entonces ustedes pueden ir por lápiz, papel, etcétera. Bueno, entonces el problema es este. Problema de transferencia de calor. Una varilla de acero de diámetro 0.02 metros, longitud 0.05 metros y conductividad térmica 50 vatios por metro grados centígrados. Está expuesta al aire ambiente a una T, bueno, esto es T infinito, T del fluido de 20 grados centígrados, con un coeficiente de transferencia de calor B igual a 100 vatios por metro cuadrado grados centígrados. El extremo izquierdo de la varilla se mantiene a una temperatura T0 de 320 grados centígrados y el otro extremo está aislado. Se desea determinar la distribución de temperatura y el flujo de calor en el extremo izquierdo usando diferencias finitas, el método de elementos finitos y comparar con la solución analítica. ¿Ok? Entonces, este es el problema. Voy a hacer una captura aquí. Listo. Ok, entonces el primer paso, ¿cuál es? Es plantear el problema en forma matemática. Aquí digamos que está con lenguaje natural, pero lo queremos en forma de una ecuación diferencial. Entonces, esta es la varilla de acero de diámetro 0.02 metros. Esto es 2 centímetros de diámetro, 1 centímetro de radio y 5 centímetros de longitud. Creo que aquí está un poco más larga de lo que debería ser. Bien, entonces esto tiene 5 centímetros. Y esto aquí
2 centímetros. Además, este extremo está a 320 grados. El extremo izquierdo. El aire está a 20 grados centígrados. Y por acá en la derecha entonces está totalmente aislado. ¿Ok? Aquí no hay flujo de calor. Entonces el Q es igual a 0. Listo. ¿Qué otro dato? Entonces, estos son, si recordamos los pasos del método de elementos finitos, ¿cuáles son? Primero, el preproceso, que es la definición de la geometría, de las propiedades del material, del mallado. Entonces, digamos, dentro del preproceso está la geometría, 5 centímetros, 2 centímetros, una varilla, ok, ya se tiene todo definido. Las propiedades del material, entonces una conductividad térmica de 50 vatios por metro grado centígrado. Además de eso, la temperatura del fluido también es una propiedad no del material, sino más que todo del problema. Y las condiciones de contorno, entonces vemos que el T de 0 es 320. ¿Ok? Y en este punto, el Q de L es igual a 0 grados centígrados. ¿Listo? Ok, entonces la ecuación diferencial que rige este sistema está basada en la ley de Fourier. Ley de Fourier. ¿Listo? Entonces, la ley de Fourier establece este lo tengo acá. Entonces, bueno, esta es una imagen de Fourier utilizando series de Fourier. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, la imagen tomando los 10 primeros términos de la serie de Fourier, los 50 primeros términos y los 250 primeros términos. Entonces, cualquier función puede ser expresada como la suma de una serie de Fourier infinita, ¿ok? Entonces, aquí está cada una de estas sumas. Estas son una serie entre senos, cosenos, ¿ok? Bien, entonces el primer paso es definir el problema, es decir, construir la formulación fuerte. ¿Ok? Entonces, para eso se utiliza esta ecuación de calor. Básicamente es U punto es igual a alfa por el laplaciano de U. ¿Ok? Y esta es, bueno, esta es para el calor, que es menos K por el gradiente de U. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se aplica esto para este problema? Entonces, vemos que la distribución de temperaturas, ¿sí? Suponemos que no va a haber un cambio en esta dirección, que es la radial, entonces la temperatura solo es función de X. Es decir, en general la temperatura es función de X, Y, Z, o si hacemos un sistema coordenado R, θ, Z,
Entonces, por simetría axial, podemos descartar que es función de teta, ya que la temperatura es una varilla, si es un sólido en revolución, es simetría axial, entonces no depende de este teta. La temperatura, digamos, de este punto es igual a la temperatura de este otro punto en el mismo ángulo, ¿ok? Suponemos también que el radio, la distribución de temperatura en función del radio es constante, ¿ok? Entonces esta segunda derivada pues me da 0, entonces t es únicamente función de z o de la coordenada axial, que en este caso la vamos a denotar como x, t de x. Entonces es el de u, perdón, el de t de temperatura, ok, dividido en mi dt minúscula, que es el tiempo. Entonces es igual a alfa por el dt en dx. Bien, esta es mi ecuación diferencial parcial. Con la condición de contorno, entonces, esto es para conducción, con la condición de contorno de que el T de 0 es 320 y el calor, que es menos K por el gradiente de U, entonces el gradiente de T de X únicamente es dt de X. ¿Ok? Entonces, tenemos que dt de X, X igual a L, es igual a 0. Bien. Bueno, esto sería un problema de conducción de calor. Sin embargo, también tenemos convección de calor, es decir, el calor no solo fluye en este sentido, sino también debido aquí a la presencia de un fluido, pues fluye por todo el perímetro. Entonces, esto se expresa no con la ley de Fourier, sino con la ley de Newton. Con la ley de Newton. Entonces, la ley de Newton dice que el calor, pues entonces es el coeficiente de transferencia de calor por el área de intercambio de calor por el T del sólido menos el T del fluido. ¿Ok? Entonces, si hacemos un balance de calor, tengo que el calor de conducción, que menos el calor de conducción más el calor de convección debe ser igual a 0 para cualquier elemento diferencial. Entonces, si tomo un elemento de diferencial, como es en estado, bueno, primero entonces la asunción, la suposición, perdón, de que ese estado estacionario, luego todas las derivadas con respecto al tiempo son 0, entonces esta ecuación inmediatamente es igual a 0. Y además, pues hay que sumar el término de convección, que es este H por A. Entonces tengo que es alfa de T en dx menos más este H por P por T menos T infinito. Ok. Bueno, este alfa, de hecho, es menos la conductividad térmica por el A. Este H es el coeficiente de convección
Y el P, o el coeficiente del film, el P es el perímetro. ¿Ok? Entonces el perímetro de mi elemento diferencial. ¿Listo? Entonces esta sería la ecuación diferencial a resolver. Bueno, entonces tenemos esta ecuación diferencial. La voy a traer. Y ahora les queda a ustedes realizar los siguientes reemplazos. Entonces, esta es mi ecuación diferencial parcial y la idea es realizar estos siguientes reemplazos y ver cómo queda esta EDP. Bueno, hasta aquí hay dudas. Voy a hacer. Bueno, si no hay preguntas, pueden realizar estos reemplazos y obtener la forma transformada de esta ecuación diferencial parcial. Profe, qué pena. ¿Sí? ¿Será que usted puede subir un poquitico? Yo tomo los datos del enunciado. Le agradezco, profe. Ahorita me llame. Aquí cometí un error. Este es Entonces la es, segunda derivada de 2t de x2. Listo, profe, gracias. Sí, igual acá. Vale, esta es la primera derivada con respecto al tiempo, pero esta sí es la segunda derivada con respecto al espacio. Ok. Listo. profesor, Sí. aquí no sería área superficial en vez de perímetro. Lo que pasa es que estamos tomando, digamos que sí, es el área superficial, pero como estamos tomando un elemento diferencial, entonces este, este valor es muy, muy pequeño. ¿Ok? Entonces, asumimos, es más bien que es el que es el perímetro. Profe, pero ese elemento diferencial igual va a depender del radio, ¿no? No, porque el elemento diferencial, a ver, yo tomo una rebanada, ¿ok? Bueno, primero porque este negativo, entonces tenemos un dt en dx, ¿sí? Que es el gradiente de temperatura en la dirección x. Entonces, si este es más caliente, entonces esto es positivo. Si el de la derecha es más caliente, ¿ok? Y yo asumo los flujos de calor que son positivos hacia afuera
y negativos hacia adentro. Entonces, este flujo de calor es hacia afuera, es positivo, y este flujo de calor va en la dirección contraria de este dt de x. Entonces, es negativo, entonces va saliendo. Porque perdón, si este es más frío, entonces este dt de x sería negativo, ¿ok? Sí, entonces el dt de x es negativo, pero como va saliendo sería positivo, entonces por eso está este negativo de acá, ¿ok? Entonces, esta es... O sea, porque la pregunta es aquí, ¿por qué está el perímetro, cierto? No, profe, me refiero a que pues se va a enfriar más rápido lo que está expuesto a lo que está por dentro, ¿sí? Sí. Ah, bien. ¿Por qué no tomamos en cuenta esta variación con respecto al radio? ¿Sí? Esa es la... Bueno, de hecho, digamos, ustedes que ya vieron transferencia de calor, yo no recuerdo muy bien, pero esto está asociado con el número de Biot. El número de Biot. Pero lo que estoy diciendo aquí es que no estamos considerando el efecto de la distribución de la temperatura en función del radio. ¿Sí? Únicamente es función del Z. En la clase de la tarde, pues voy a realizar un problema en donde es función de R y de Z. Perdón, de R y con generación de calor. Entonces, en este caso, por lo menos en problemas donde el R es suficientemente pequeño, creo que esto se toma como que no existe una dependencia en los valores radiales. ¿Ok? Entonces, la otra pregunta también es ¿por qué únicamente esta área superficial? Bueno, la conducción de calor entonces se realiza en toda esta sección. Entonces, la conducción ocurre en toda esta área. Pero la convección sí ocurre únicamente en el área, en el contorno. ¿Ok? Entonces, por eso se toma el perímetro en lugar del área. Y aquí se toma el área porque ya está, y no el volumen. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación diferencial parcial. ¿Sí quedó claro el porqué del perímetro? Sí, señor. Bueno, sí, porque estamos tomando únicamente una tajada de este problema. Bueno, ¿sí pudieron hacer entonces el reemplazo de m cuadrado y de teta? Profe, qué pena una pregunta. Sí. Pues, ¿no se podría resolver la ecuación integrando dos veces y ya? Integrando dos veces. O sea, dice que es variables separables. Sí, porque no hay ninguna otra variable que dependa de x, ¿no? A ver, esta ecuación quedaría de este estilo. De 2 teta de x2 más teta, ¿sí? Porque aquí está t, es igual a 0. Haciendo este reemplazo. ¿Ok? Esta es una ecuación diferencial ordinaria, pero no es homogénea. Entonces, la idea es, si yo integro dos veces, es decir, vale, de 2 teta, esto es la derivada con respecto a x de teta
de x es igual a menos teta, que es función de x. Bueno, integro acá con respecto a dx y aquí con respecto a dx. Pero no sabemos cómo es esta integral, o sea, no sabemos precisamente este valor de teta. Entonces no puedo realizar la integral. Bien. Entonces no se puede simplemente integrar dos veces. Pero este problema sí tiene solución analítica. ¿Ok? Entonces, bueno, para los que ya realizaron el reemplazo, es esto que está acá. Así queda entonces definida la ecuación diferencial. Entonces ya es una no parcial, sino ordinaria. Y la solución analítica es de esta forma. Zeta de 0 de coseno hiperbólico de m de x. Bien. Entonces no es simplemente integrar dos veces. Bueno, este coseno hiperbólico pues está dado en función de estos Eulers. A veces creo que sobre elevado a algo. ¿Sí? Entonces esto ya es un poco simplificando más el problema. Esta es la distribución de temperaturas y este es el calor a lo largo de la barra. Perdón, este es el calor en el flujo en el punto de la izquierda. Entonces ya tenemos lo que se pedía. La distribución de temperatura y el flujo de calor en el extremo izquierdo. Entonces voy a tomar esa solución y a graficar en MATLAB. Profe, qué pena, usted podría colocar el valor de m cuadrado. Sí, aquí está. Este beta es el mismo h, el Ok. coeficiente de transferencia por convección. Ok, sí, sí, porque... listo, profe, gracias. Vale. Sí, me faltó. Entonces 4h sobre k por d. Ok, creo que ya lo había comenzado. Sí, este es el problema. Y aquí va el código. Eh, bueno, entonces lo primero es definir las propiedades de los materiales, ¿ok? Entonces el diámetro 0.02. La longitud es
Este es el H. El H es el mismo B. Raíz de 4h sobre kd. Ok, T0. Bueno, creo que aquí está entonces la solución analítica. Bien. Entonces aquí se muestra no la temperatura, sino la temperatura menos la temperatura del fluido. O sea, si quiero la temperatura real, tengo que agregar entonces los 20 grados centígrados. Y de hecho lo voy a hacer. Bien, de temperatura es simplemente sumar 20 grados a lo que tenía, que es la misma temperatura del fluido. Bien, entonces esta es la solución analítica, lo que se desea llegar con el método de diferencias finitas y de elementos finitos. Y observen dos cosas. Primero, las condiciones de contorno pues se cumplen, que son T de 0, este punto es 320, y la segunda condición es la derivada en este punto debe ser 0. Y como pueden ver, la pendiente sí es horizontal. ¿Okay? Entonces esta es la solución analítica a la que debemos llegar.
Bueno, continuemos entonces. Esta es la solución analítica. Ahora empleando el método de diferencias finitas, el Finite Difference Method. Entonces la idea es dividir mi dominio en diferentes puntos. ¿Ok? Y en esos puntos se aplica el concepto de la derivada que sale de aquí. Esta derivada pues se obtiene de la expansión en series de Taylor. Entonces es 1 sobre h cuadrado. H va a ser la distancia entre cada uno de estos puntos dados en diferencias finitas. Y el teta pues va a ser la variable, el t menos el t del fluido. ¿Ok? Noten aquí algo interesante, es que el t de 1 ya se conoce, que es 320. Y para el último punto, para la última condición de contorno, que es el dt en dx en x igual a l, esto se puede aproximar entonces utilizando precisamente diferencias hacia adelante, como el t del punto L más 1 menos el T en L es igual a 0. Ok, entonces la idea es crear, por eso aparece aquí un punto ficticio que se crea para imponer la condición de contorno dada por la derivada. Entonces, ¿qué tipo de condición de contorno es? Esta es una condición de contorno de Newman. Y esta es una condición de contorno de Dirichlet. Bien. Y de hecho la ley de Newton, que es el calor es igual a H por A por el delta T, un delta T, es una condición de contorno que involucra tanto el valor de la función en el punto como de su derivada. Entonces se expresa como ρ. Bien. Bueno, entonces la idea ahora es programar este método de diferencias finitas variando el h. Ok. Bueno, me voy a traer esto también. Entonces, esta es mi ecuación. Si tomo un h y esta es la barra, ok. Si tomo un h de 1 sobre 3L, esto es L, entonces de un tercio, quiere decir que estoy creando 1, 2, 3, 4 puntos. Ok, cada uno es un tercio. Entonces comienzo. Esta segunda derivada es 1 sobre h cuadrado. Entonces para el punto 1 e igual a 1, que es este punto. Entonces la ecuación diferencial es la misma. Entonces tengo 1 sobre h cuadrado por teta de t de i más 1. Entonces del punto 2 del punto 2, entonces es la temperatura, perdón, el teta de 2 menos 2 veces el teta de 1 más el teta de i menos 1 no existe, este teta de 0, entonces pues 0, ¿cierto? Esta ecuación diferencial más el h, voy a utilizar mejor esta que está acá.
¿cierto? Bueno, esto es menos y aquí más el m cuadrado por teta 1. Esto es igual a 0. Entonces, esto es conocido. Esto también. Esto es 320, de hecho. Este m cuadrado también es un valor dado por la expresión de que m cuadrado es 4 d sobre k. Bueno, la que está anteriormente. Bien, y esto me genera entonces un sistema de ecuaciones lineales. Bien. En donde hay que tener especial cuidado es entonces en la programación del primer elemento, que es diferente a todos los demás, y del último elemento. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se hace eso? Entonces, a ver, es 1 menos h cuadrado. Para el segundo punto, para p igual a 2. Entonces es menos 1 sobre h cuadrado. Teta 3 menos 2 teta 2 más teta 1 más m cuadrado por teta 2 es igual a 0. Y así con los demás. Bien. Bueno, yo puedo especificar dos cosas. Puedo especificar el número de puntos en diferencias finitas o puedo especificar también el valor de la longitud. Entonces, se encuentran relacionados ambos. Voy a dar como n, este es el número de puntos, o voy a decir número de puntos es igual a 100. Okay. Si tengo 100 puntos, entonces, ¿cuál es la longitud de cada uno de los puntos? Entonces es mi L dividido en N menos 1. Esta es la longitud de cada uno, la separación, ¿sí?, entre cada uno de estos elementos. Hagamos 101 puntos. Entonces el H diferencias finitas, para no confundir con este H, es el L dividido en 1.
Bueno, ahora miremos entonces, este teta de diferencias finitas es ceros de 5,1. Quiero comprobar algo, es 1,5. Bien. Entonces, de 1, el número de puntos. Este es, entonces, el valor de la temperatura, este vector, donde se almacenará la respuesta, ¿ok? Entonces, ya está definido, o por lo menos inicializado. Este es el vector Profe, de temperaturas. ¿Sí? no es n, la distancia no es L sobre n de puntos menos 1. A ver, si tengo, por ejemplo, en este caso, tengo 4 puntos. Y entonces, menos 1. Ok, la distancia es 1/3 de L. Esto, En MATLAB, a ver, usted escribió perdón, mal. perdón. Este es H, que está bien. Profe, pero arriba H sería L tercios, ¿no? Y L tercio. Sí, sí, sí. Ya, sí, sí, Profe, estaba aquí y tenía un error. Entonces es, el H es la longitud dividido entre entre el número de puntos. Aquí son 4 puntos y es L tercios. 1, 2, 3 y 4 puntos. ¿Sí? N-1. Si fuesen 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces cada uno es un cuarto. O sea, 1 sobre L sobre 5 puntos menos 1. Es L cuartos, que es este H, que es este de acá. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Entonces, no creo que esté mal. no, profe, Bueno, de estoy hecho diciendo no, que no usted está lo mal. escribió mal en MATLAB. En MATLAB. Ah, sí. Listo. Listo, listo. Ok. 1 sobre n puntos. Bien, y decimos entonces también la siguiente condición de contorno, y es que esta teta del primer punto es igual a 300 grados. Y voy a decir que me muestre teta de F. Profesor, es 320. No, en este caso estoy utilizando no la temperatura, sino, en esta es temperatura, pero aquí voy a Ah, graficar ok, sí, sí. entonces el teta, que es la temperatura menos la temperatura del fluido. Entonces sería 300 menos 320. Ya después, para compararla, sí puedo graficar la solución analítica al teta analítico, o sencillamente sumo 20 a cada uno de estos valores. Pero pues este es el vector de temperaturas, y hago lo mismo con elementos finitos.
usando elementos finitos. Aquí ya no son puntos, sino son nodos. Bien, y este h del elemento. Okay, es igual al número de puntos a los nodos menos el 1 de tab de elementos finitos. Okay. Bien, hasta aquí me están siguiendo todos. ¿Hay preguntas? Bueno, voy a hacer una pausa de 5 minutos y entonces regresamos a las 11. Bueno. Bueno, regresamos entonces. ¿Listo? La idea es implementar entonces el método de diferencias finitas. Y voy a mostrar mi pantalla. ¿Listo? Se tenía que para el punto, perdón, para este punto, para el punto P2 y en general para cualquier punto, entonces esta ecuación, menos 1 sobre h cuadrado por teta 3, o más bien teta de i más 1, menos o más 2 sobre h cuadrado teta de i más 1, perdón, el menos 1 sobre h cuadrado teta de i menos 1 más m cuadrado teta de i igual a 0. Pero este m cuadrado lo puedo factorizar con este que está acá. Entonces esto me queda más m cuadrado por el teta de i. Y esto es igual a 0. Entonces esto lo que me va a generar es que para el punto P1 tengo una ecuación. Para el punto P2 tengo esta ecuación, para el punto P3, 4, así desde el número i igual a 2 hasta, from i igual a 1 hasta el punto i igual a el número de puntos menos 1. ¿Ok? Entonces esto con el fin de generar un sistema de matrices, una matriz con el valor de los coeficientes que están dados por menos 1 sobre h cuadrado, 2 sobre h cuadrado más m cuadrado y menos 1 sobre h cuadrado. ¿Ok? Entonces la idea es programar esto. Entonces utilizo un ciclo for porque voy a hacer varias iteraciones. Pero además es necesario primero inicializar esta matriz donde se van a ubicar todos los valores de temperatura. ¿Ok? Entonces, matriz de diferencias finitas. Es una matriz de ceros de n puntos.
establezco entonces, bueno, debo hacer de hecho 2 ciclos for, uno para ir completando cada una de las filas, ¿sí? Cuando estoy en la ecuación número 1, cuando estoy en la ecuación número 2, cuando estoy en la ecuación número 3, y después cuando me voy por cada uno de los coeficientes, cuando estoy en el coeficiente i, coeficiente 2, ¿ok? Entonces lo mismo. Ahora for j desde 1 hasta puntos. Entonces digo que la matriz de f de esta es la fila i, coma, la columna j, entonces va a ser igual a, perdón, a este coeficiente, ¿sí? Que es 2 sobre h cuadrado más m cuadrado. Entonces, 2 sobre m cuadrado más 2 sobre h cuadrado. Y entonces este es el del punto i menos 1 y este es el del punto, perdón, estamos hablando siempre de la misma ecuación, entonces el punto j más 1 y j menos 1. J más 1. Entonces el siguiente punto es, ambos tienen el valor de menos 1 sobre h cuadrado. Menos 1 sobre h cuadrado. Bueno, ¿está claro esto? Aquí hay que corregir algo y es que no va desde el punto 1, ¿sí? Porque en el punto 1 entonces comienza a ver, por ejemplo, en el J, la columna 1, se comienza a buscar el J menos 1, ¿sí? Y el J menos 1 pues no existe. Entonces hay que decir que esto funciona solo si J menos 1 es diferente a 1. O no decimos que es desde el punto 1, sino desde el punto 2, pero entonces estos dos valores se perderían. Más bien aquí un if j es mayor a 1. Ok, entonces haga esto. Sí, y además la otra salvedad es que el j, cuando es el último valor, pues entonces tampoco se tiene. Entonces es un elif j es igual a n puntos. If elif else if. Listo. Ya es que el if se utiliza en Python, entonces el if. Profe, qué pena. Sí. El else if debería ir arriba del end para que no le marque error. ¿En dónde? Ah, arriba del else. Listo. Else if. Gracias.
Bueno, bien, esto sucede, pero si es diferente. Entonces, no sé si es así, cómo se escribe el valor diferente. Al contrario, profe. Ups, ¿así? Igual, igual. ¿O cómo? ¿Cómo es en No, MATLAB? está. Creo que eso es todo, admiración y admiración. Admiración, admiración. Voy a buscarlo aquí. Mat igual. Ah, al parecer es este. Exacto, gracias Jonathan. Ups. Creo que hay un error. El J. La J diferente a N puntos. ¿Cómo es diferente? ¿Cuánto escribir que es Pero es que diferente? creo que usted no puede definir ahí una preposición de esas porque si no se cumple el if, se cumpliría lo otro y ya. O sea, no puede colocar como que una preposición. Sí, por eso está el else if. O sea, no es un else, sino es un else if. No, pues el J. Profe, es que Que le no la falta está comparando con comparación. nada. O sea, usted está comparando n puntos, pero no lo está comparando con algo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ya. El J. Ah, vale, sí, gracias. Ok. Si el J es diferente de n puntos, listo. Vale, bien, gracias. Bueno, creo que ya debería funcionar. Profe, y también tiene mal identado el for, el externo. Mal identado, ¿cuál? Ya, ahora sí. Sí, sí, creo que ya. Sí, ahora sí. Listo. Bien. El número de puntos, 101 puntos y ya debería funcionar esta matriz. Ok, aquí está end y aquí matriz de nuevo. Bueno, creo que hay un error. Este es por igual a 1.
Voy a poner unos menos puntos, 11 puntos. Profe, es que yo creo que no era necesario poner el for de J Sí, no es necesario. y por eso está hablando todos los valores posibles. El for de J. Bueno, lo que sucede es que comienzo del primero, el i igual a 2, entonces... Ah, claro, sí, no es necesario. Entonces aquí es el i de i. Bien. For, bueno, aquí lo borro. Bueno, ya ahora sí está mejor esta matriz. Entonces vea que es una matriz tridiagonal. O debería ser tridiagonal. Algo está sucediendo con este punto. Es decir, no está tomando este valor. Voy a hacerlo así. Si i es menor al n de puntos, bien, el valor inicial lo está tomando bien. 400 menos, aquí vean que el de la derecha está bien y el de la izquierda en la segunda ecuación es el único que está bien. El de la derecha no está haciendo el cálculo. Porque puede ser. Si se cumple esto, entonces creo que ahí ya está acabando. Debería ser en otro if, ¿no? En otro if. Vale, ya están estos puntos. Ok, entonces se genera esta matriz y la idea es solucionar después el sistema que es esta matriz por las incógnitas, que son los tetas, pues se dan igual a 0. Bien.
Bueno, de hecho no es todo cierto que es igual a 0, porque en la primera ecuación tenemos ya el valor de las condiciones de contorno. Entonces es teta, perdón, la primera ecuación sería este valor de acá, ¿sí? Menos el siguiente, y este es igual a 1 sobre h cuadrado por teta de i menos 1. Bueno, este no lo tenemos. Perdón, la primera ecuación sería está acá. Menos acá 0 menos este valor menos 1 sobre h cuadrado. Esto es igual a esto, bueno, esto es 0, 0 que multiplica a teta 1. Bueno, perdón, esto sería 320. Teta 1 menos 320 es igual a 0. Perdón, este es 0. Teta 1 menos igual a menos 320. Igual a menos 320. Entonces, esta ecuación, de hecho, por i igual a 2 hasta n puntos. Ok. Bien, creo que ya quedó bien. Y la primera ecuación, entonces, es este valor de el punto 1, esta que está acá. Esta que está acá, menos 1 sobre h cuadrado igual a 320. Entonces es menos 0.01. Es lo único que cambia. Este valor de acá y el coeficiente es 320. Bueno, creo que 11 y 23 no sé si voy a alcanzar en tiempo, entonces lo voy a dejar acá planteado de esta forma. Lo muestro en la siguiente clase para poder dar continuidad con el método de elementos finitos. ¿Listo? Entonces, este es el método de diferencias finitas. ¿Hay dudas hasta acá? Entonces, para la próxima clase les mostraré cómo queda implementado tanto en elementos finitos como en diferencias finitas el método. Bueno, para el método de elementos finitos, entonces realizamos la misma discretización, aproximación nodal y los pasos dados en la guía de residuos ponderados. ¿Listo? Entonces, primero la discretización, definir cuántos elementos y la aproximación nodal. Entonces vamos a trabajar con elementos lineales. Listo, entonces son 2 nodos por cada elemento y las funciones de forma son de este estilo. Ok, discretización, mallado uniforme. Mallado uniforme. Ok, bien, ahora con esto en mente es seguir los pasos del método. Entonces tenemos que es primero plantear el residuo, R de U, luego hacer el residuo ponderado, integral de psi RU por el de X, y esto igualar a 0. Entonces, es esta ecuación de acá.
Lo voy a traer. Entonces es menos d2 teta de x2 más m cuadrado teta igual a 0. Entonces el teta asterisco va a ser el teta, la suma de los tetas por, perdón, el teta por las sumatorias de los NI que dependen de X. Bueno, aquí estoy mezclando de hecho las dos formas de escribir. Es NI por el teta I. ¿Ok? La sumatoria desde I igual a 1 hasta M. O expresado de otra forma, entonces el teta por N. ¿Ok? Entonces se plantea el residuo y la función de ponderación. Entonces hacemos psi por, esto es menos psi de 2 i de 2 teta de x2 más psi por m cuadrado teta. Ok, igual a 0. Integral entre 0 y L de X. Bien. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? La integración por partes. Entonces, integración por partes. Entonces, asumimos que el de U era el de 2 teta de X2. Entonces, el de X. Entonces, el U es el de teta de X. Y aquí tenemos que el V es el psi. Entonces, el de V es menos psi de B es menos psi de X. Menos, perdón, de psi de X de X. Listo. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda U por B de teta de X por menos de psi de X por B más integral de B por el de, a ver, no, si de U por B, aquí sería menos U por dB. O sea, de teta de X por el, no, creo que cometí un error, a ver, de U, entonces este es U. Bien, aquí es menos, sí, ya, U por B. Y aquí es la integral de estos dos. ¿Listo? Entonces, de teta de X y de psi de X.
¿Listo? Más la integral de m cuadrado por el teta es igual a 0. Luego hay que hacer la aproximación nodal y la forma matricial de la ecuación integral. Entonces, lo mismo, este es menos psi. Como es el método de Galerkin, entonces el psi es igual a el teta aproximado. ¿Ok? Entonces esto es igual a los coeficientes por la matriz de funciones de forma n. Entonces, menos estos coeficientes, funciones de forma, ¿cierto? Luego vienen las derivadas de ese teta con respecto a x. Entonces, las derivadas de x de esta n, porque los tetas son constantes. Estos son los valores nodales. Ok, más la integral de toda esta cuestión. Es decir, repetir el procedimiento dado en la clase de residuos ponderados. Voy a mostrarlo acá para tener más tiempo. Residuos ponderados. Bien, entonces, haciendo una comparación entre la solución que tenemos y esta de aquí, vemos lo siguiente, que el d de x es menos 1, el d de y es 0 y g es m cuadrada. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones que están. D de x menos 1 y g es menos m cuadrada. Voy a escribirlo por acá. De x menos 1, g menos m cuadrado. Ok. Integración por partes, la aplicación de contorno. Es decir, para no explicar de nuevo esto, entonces teníamos que del planteamiento de la formulación integral y de las definiciones salía este valor de acá, que era, bueno, el sistema, más que todo, el K, la matriz de rigidez, por U igual a E. Entonces, vamos a ver qué es cada uno de estos valores. Voy a estar por acá. Exacto. Entonces, el K1 está aquí. Es la K1 del elemento, es la integral en el área del elemento entre B transpuesta, que es las derivadas de las funciones de forma por el coeficiente por, de nuevo, las derivadas de las funciones de forma. Entonces, vamos a encontrar las funciones de forma, para que son bastante importantes. Bien, entonces, ¿cómo son las funciones de forma? Habíamos dicho que se trataba de elementos lineales unidimensionales, ¿sí? Entonces, las funciones de forma y además que es una malla uniforme. Entonces, todos los elementos tienen la misma longitud. Bien. Bueno, primero, ¿cuál sería la longitud de los elementos? Longitud de los elementos.
que es la misma que habíamos definido antes. L dividido en los nodos menos 1. ¿Ok? Entonces, supongamos que tiene un valor de 3. ¿O no? Esto es un valor de h, llamémoslo h de elemento finito, que es este valor de acá, h del elemento finito. Y entonces, ¿cuáles son las funciones de formas asociadas a este h de elemento finito? Entonces, la función de forma del nodo de la izquierda o del nodo 1 en el sistema local, que es esta que voy a representar en rojo, y la función de forma del nodo 2 en el sistema local es esta en azul. Bien, entonces el N1 perdón, voy a dibujar, N1 de X sería 1 menos X dividido en H del elemento finito. Entonces, cuando X vale H del elemento finito, perdón, creo que es 1 menos X sobre H del elemento finito. 1 menos X sobre H del elemento finito. ¿Sí? Cuando X es 0, esto vale 1. Cuando X es H del elemento finito, esto vale 0. Ok, esto es H del elemento finito sobre menos X. Y entonces, para N2 de X simplemente va a ser X sobre H del elemento finito. Bien. Listo. Entonces, las derivadas de las funciones de forma con respecto a X también es importante hallarlos. Entonces, de N1 de X, ¿a qué es igual? Entonces, esto es menos 1 sobre H del elemento finito. Y de N2 de X, 1 sobre H del elemento finito. Bien, me siguen hasta acá. Ok. Entonces, ups, pasó. Bueno, no pude copiarlo, entonces es integral de B transpuesta de B de A. Ok. Entonces LB, recuerden que sale de Ln, donde n es la matriz de funciones de forma, que viene de la aproximación nodal. Entonces establezcamos esta U, va a ser U de 1 y U de 2.
que multiplica, perdón, U1, U2, que multiplica a N, que es N1, N2. ¿Sí? Y L, si no estoy mal, era D en dx. De hecho, es aquí un escalar. Entonces, regresemos de nuevo. L de en dx, esto se convierte en un escalar. Solo de x. B, entonces N. Perdón, es N por U, entonces N es de esta forma. N1, N2 por U1, U2. ¿Ok? Entonces B es estas derivadas que están acá. 1 sobre HF menos 1 sobre HF. Entonces B es menos 1 sobre HF y 1 sobre HF. DN1, sí, bien. Ahora esto por el D, que es ¿cuánto? Lo tenía por acá, menos 1. Por menos 1 por el, bueno, esto transpuesto por el B. Menos 1 sobre H del elemento finito, 1 sobre H del elemento finito. Bien, entonces esto queda algo como este estilo. Voy a sacar 1 sobre H del elemento finito. Esto queda menos 1, 1. Ok, menos 1. Y aquí también 1 sobre H del elemento finito, entonces al cuadrado. Y aquí queda menos 1, 1. ¿Sí? Bueno, voy a hacer esta multiplicación. Y esto lo multiplico por menos 1. Entonces es simplemente cambiar el signo. Aquí. ¿Sí? Bueno, y tengo un pequeño error. Bueno, porque esta matriz es... Este D está expresado aquí, ¿sí? Como dx, entonces este es 0, 0, 0. Debo tener en cuenta estos valores, porque si no, pues no se me ajusta la forma matricial. Entonces, este es menos 1, 0, 0, 0. Ok, esto entonces era menos 1 y esto más 1. Bien, esto da... Esto de acá es una 2 por 1 también. A ver, perdón, aquí no tenía ningún error. Esto es menos 1. Sí, lo que sucede es que esta operación me da una matriz de 2 por 2. Esta es 2 filas por una columna y esta es una fila por 2 columnas. Entonces me da una matriz 2 por 2. ¿Ok? Y esto es 1 sobre H del elemento finito al cuadrado por
Entonces, esta primera fila por la primera columna de acá, -1. Bien. Luego esta primera fila por esta columna de acá da 1. Luego la segunda por esta da 1. Y esta por esta -1. Y esta es la matriz de rigidez elemental. Esta es K del elemento. Bien. Y la idea es ensamblar estas K. Pero esta K pues es una parte. Vemos entonces que la W2, esta K2, entonces depende de W2, aquí está. K2 y aquí está W2, ¿qué significa? Entonces es el menos G. Entonces es el menos M cuadrado por N transpuesta N. El F3, Q, esto es Q era igual a 0 y esto era igual a 0. Entonces faltaría hallar esta K2. Entonces el K2 es, para este caso, a ver, aquí estaba, lo he visto. Este K2 es menos, G es menos M cuadrado. Entonces el K2 es la integral de N de transpuesta N por G, ¿sí? Por menos G, menos integral de G. Menos integral de G. Menos, entonces, M cuadrado positivo. Bueno. Vale, aquí cometí un error, no se han dado cuenta. Y es, utilicé B transpuesta B por D, pero aún necesito integral en el área. Entonces, es esto integrado en el área. De hecho, en el diferencial de volumen. Porque estamos hablando de un elemento en 3 dimensiones. Este diferencial de volumen lo que pasa es que va a ser el área transversal por el de X. Entonces, lo que puedo hacer aquí es sacar este A, que es el área transversal, e integrar esto en dx. ¿Listo? Y esta es la K de cada uno de los elementos. Perdón, más la K1 de cada uno de los elementos. Ahora falta esta segunda parte que es la N transpuesta por N por M cuadrado. Entonces N transpuesta es N1, N2 por N1, N2. Es similar a lo que se tenía aquí. La única diferencia es que vean que acá aparece la derivada, entonces es menos 1 sobre HF y se puede sacar este menos 1 sobre HF. Aquí también podemos factorizar el 1 sobre HF, pero nos daría entonces en términos de X estos valores. Entonces esto es integral de M cuadrado. Bueno, M cuadrado sobre HE del H del elemento finito que multiplica a menos X y a X, perdón, menos X, menos X, lo mismo por dB. Entonces, el área también la podemos sacar y dx. Bien, esto es la integral de x al cuadrado menos x al cuadrado menos x al cuadrado y x al cuadrado. Sí.
de X. Profe, N1 factorizando 1 sobre HF, ¿no quedaría HF menos X? El N1. Ah, perdón, sí, cometí un error. Es 1 menos X sobre HF menos X, sí. Sí, sí, sí. Aquí, HF menos X. Lo mismo acá, HF menos X. Sí, 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 sí. Bueno, entonces vamos a dejar así por la clase de hoy. Entonces, en la clase de hoy se vio un problema de transferencia de calor, la solución analítica, primero el planteamiento, la solución analítica, la solución por diferencias finitas y la solución por elementos finitos. En la próxima clase, pues, les traeré la solución a este problema para que puedan observar las diferencias entre cada uno de los métodos. ¿Listo? ¿Tienen preguntas?